Muy buenos días, amables lectores del Faro de la Costa Chica. Estamos en nuestras oficinas, en un episodio más, en un encuentro más de nuestro programa conversatorio, y estamos en esta ocasión con la diputada Marven de la Cruz Santiago. Bienvenida, diputada. Gracias, Fernando. Gracias. Siempre es un honor y un gusto poder platicar contigo un buen rato de política. Y aquí estamos en el Faro de la Costa Chica. Y como dicen por ahí, y de otras cosas, de cosas peores. Detrás de cámaras. Bien, pues estamos con la diputada recientemente. Hoy es portada del Faro, por cierto. ¿Me pasas el periódico? Hoy es portada del Faro. Sale una nota de la diputada en donde precisamente habla de la situación de la reforma a la ley de procesos electorales, ley 483, y pues la invitamos para que nos explique de una mejor manera este proceso, cómo se llevó a cabo, que nos dé los pormenores, qué cosas se lograron con estas modificaciones, y bueno, quién mejor que ella nos pudiera explicar. Bienvenida, diputada, adelante, toda suya la cámara. Pues muchas gracias, Fernando. Platicarle a nuestra ciudadanía que como legisladora de este Poder Legislativo del Congreso del Estado, estamos trabajando precisamente en seguir reformando leyes que beneficien a nuestra población indígena y afromexicana. Como presidenta de esta Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, es importante decirle a nuestra ciudadanía que estamos precisamente también tomando en cuenta nuestra primera tarea, que es legislar. Y en esta semana, precisamente, con el apoyo de todo el Congreso, de los 46 diputados y diputadas, se pudo lograr reformar la ley 483, que habla precisamente de procedimientos electorales. Y podemos decir con esa voz fuerte que para este proceso electoral 2024, todos los municipios, con el apoyo de los partidos políticos, tendrán la obligación, los partidos políticos, de asignar candidaturas a personas indígenas y afromexicanas, donde haya una población con un 40% de población tanto indígena o afro, o más del 40%, por supuesto. Y hablamos de candidaturas locales y también, por supuesto, ayuntamientos. Cuando digo ayuntamientos es que la planilla de los ayuntamientos debe de ser el 50% indígena o afromexicana mínimo. Puede ser 100% indígena o 100% afromexicana. Y por supuesto que también en esta reforma que estamos hablando de la 483, que es instituciones y procedimientos electorales, también algo importante que pudimos celebrar las mujeres es que tendrían que cuidar los partidos políticos, que todos los hombres que vayan a aspirar a una candidatura no deben de tener ningún tipo de deuda alimenticia, que no deben de tener ningún pendiente con pensiones alimenticias, pero sobre todo también que estas personas, que estos hombres no sean personas agresoras, que no sean personas que llamen a la violencia, y que también este tipo de personas, estos hombres, cuiden bastante el tema de que llamen precisamente a terminar con la violencia hacia las mujeres. Pero también algo importante que se hizo es que esta ley permite entonces que en este proceso 2024 electoral haya personas con discapacidad participando, y también de la comunidad lésbico-gay. Entonces son de alguna manera reformas que ayudan a garantizar la participación de mujeres y hombres que en algún momento no eran reconocidas sus capacidades, sus talentos, donde no tenían tal vez esa oportunidad, y donde no, insisto, no había certeza de que si el partido político podía darles esa visibilidad y ese reconocimiento. Hoy lo podemos decir, que vamos a estar muy atentas a que esto se haga realidad, y que también podamos acabar con una simulación de decir que, bueno, que cualquier persona se pueda reconocer indígena o afromexicano.
ahí se detalla específicamente que también estas personas, tanto indígenas como afromexicanas, deben de tener algún servicio comunitario realizado, ya hayan tenido alguna representación en su comunidad o en su pueblo, que se vean como activistas, que estén abonando al reconocimiento, al desarrollo, a luchar por la justicia. Son varios especificaciones que se están dando en esta reforma de ley, porque lo que queremos cuidar es precisamente que no nada más sea me autorreconozco, ¿no? Y que también va a tener mucho que ver las personas que se dice que que en ese momento van a estar ocupando algún espacio como autoridad comunitaria, porque son ellos quienes van a extender las constancias donde reconocen a estas personas que se dicen ser indígenas o afromexicanas. Muy bien, pues bastante amplia la introducción por parte de la diputada. Y bueno, queremos saludar a todos los que están conectados ya en este momento. Queremos invitarlo, como lo pusimos en el anuncio previo, que pues participe, se conecte, se participe, porque hemos visto que hay mucha interacción en las publicaciones de nuestra plataforma, pero pues ya son interacciones pasadas. A veces hay buenos comentarios que vale la pena que se atreviera a hacerlos de manera directa en este momento que está la diputada y que pudiera contestarnos de viva voz, puesto que ella es la persona calificada, ella es la legisladora, ella es la que ha participado en estos debates. Entonces, bueno, los invitamos sobre todo a esas personas que viven en comunidades afros, en municipios afros. Y bueno, precisamente tomando en consideración esta situación que estoy mencionando, queremos decirles cuáles son los municipios que están considerados afros. Se trata del municipio de, obviamente, Coajinicuilapa, Juchitán, Azoyú, Marquelia, Coctepec, Copala y Florencio Villarreal, es decir, Cruz Grande. Estos municipios entran en esta calificación que está explicando la diputada. Son municipios que son considerados afros, y los que encabecen estas planillas a las presidencias municipales deben de ser afros, y también el diputado, estamos hablando de un distrito, del distrito 15, diputada. Diputado o diputada que quiera competir. Los partidos políticos tienen que procurar, deben de cuidar este detalle, que deben de ser afros. Y yo quiero hacer una pregunta a la diputada que me pareció bastante interesante. Precisamente hablaba usted de que no solamente basta con que se reconozca a la persona como afro, sino que tiene que demostrar su ascendencia afro, ¿no? Porque muchos se pueden estar imaginando ya que puede autoascribirse, ¿no? Yo me reconozco afro. Que es un derecho. Que es un derecho. Claro, reconocerte afro porque afromexicana, afromexicano, porque no olvidemos que vivimos en un entorno donde convivimos, ¿no? con usos y costumbres afromexicanos. Por ejemplo, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra forma de vida, ¿no? Que somos personas de algarabía, que somos personas sociables, que somos personas que nos gusta la hermandad, y que son características que nuestra población indígena, pues esto es casi totalmente diferente. Pero no olvidemos la parte en la que para poder tener estos cargos o estas candidaturas es también hacer visible y presentar, comprobar que sí estamos incidiendo en la población afromexicana, que estamos trabajando con la población, que estamos empoderando a las mujeres afromexicanas, que estamos buscando precisamente un desarrollo sostenible y sustentable, que estamos trabajando en las comunidades, que estamos haciendo un trabajo social, un servicio social en la comunidad. Eso es tanto para los indígenas como para los afromexicanos, pero sobre todo en el tema afromexicano, que me decían varias personas: ay, diputada, dice, ahora sí todo el mundo va a querer ser afromexicano o afromexicana, porque ahora están garantizando que estos espacios, por ejemplo, en nuestra Costa Chica, el distrito local 15, que comprende estos municipios que acabas de mencionar, es el único distrito afromexicano. Y que aquí no podría entrar ninguna persona indígena a este distrito local en ser candidato o candidata. Y esa es una tarea de todos los partidos políticos. Ok.
Pues un poquito reforzando este debate. Antes que nada quiero mandarle un saludo a Mart Herrera, que le manda saludos, por cierto. Gracias. Siguiendo un poquito más el debate. Es hasta cierto punto fácil que se califique al indígena, porque los indígenas tienen usos y costumbres muy definidos. Claro. Por ejemplo, si alguien de San Luis Acatlán, que por cierto ya no es parte del distrito 15, que era cabecera, hasta hoy sigue siendo cabecera, pero en el 2024 deja de pertenecer al distrito 15. Ejemplo, San Luis Acatlán. Si alguien quiere ser postulado como candidato indígena, pues tiene que ir con el comisario y que le extienda una constancia de que él ha servido como en las comisiones que ellos se asignan. Como consejero de vigilancia. Consejero comisariado. Exacto. Comisario. Pero como ellos tienen bien definidos sus usos y costumbres, ¿no? De hecho, hay figuras que en las autoridades... ancianas. En las autoridades mestizas, ¿no? Ellos sí lo tienen. Por ejemplo, tienen los ancianos, tienen los topiles, que son los mensajeros. Conforman comisiones para hacer gestiones y están bien ubicados. En el caso de la policía comunitaria, pues son consejeros. Pero en el caso afro, no hay un uso y costumbre en ese sentido, que digan, bueno, acá en la cultura afro nosotros nombramos a principales, nosotros nombramos esto, ¿no? De tal manera que como que ahí va a entrar un poquito la polémica, ¿no? Porque ahorita ya hay una persona que se está candidateando, no voy a decir su nombre porque pues no ha pagado los derechos. Y hay una persona que hasta hace unos días, pues para nada que ver con lo indígena o lo afro, pero sin embargo empezaron a ver esas posibilidades y andan haciendo labores y están mencionando mucho el pronunciamiento afro. Entonces es una mujer que merece todo mi respeto, pero nada que ver con el tema afro, pero ya están entrando en la cancioncita esa, ¿no? Entonces ya previeron este tipo de situaciones desde el Congreso, en el debate. Ya hay algunas excepciones que para validar que esa autoadscripción o adscripción natural sea genuina. Mira, confiamos en que el IEPC cumpla con alguna de sus obligaciones, que es precisamente que tengamos representación indígena y afromexicana en los consejos. No van a tener voto, pero sí van a tener voz. Y ellos tendrán una tarea súper importante, que es vigilar y revisar las propuestas que lleguen al IEPC de quienes van a fungir como candidatas o candidatos, o quienes pretenden ser candidatos o candidatas. Pero también en lo personal, creo yo que quienes pueden estar de observadores y quienes deberían de protestar, de alzar la voz, de comentar, es la propia población. La población indígena y la población afromexicana conocen a sus vecinas, a sus vecinos, a la gente que realmente no viene haciendo un trabajo de ahora, sino un trabajo de hace rato. En el caso de la población afromexicana, que es donde me voy a enfocar más porque soy de Costa Chica, soy de Marquelia, decir que esta lucha primero por un reconocimiento constitucional no tiene muchos años, tiene 25 años aproximadamente. Pocas organizaciones y colectivas se sumaron a esta lucha y ha ido creciendo, por supuesto, donde se han sumado más organizaciones y colectivas, y que gracias a un buen de mujeres y hombres que desde hace más de 25 años vienen luchando por esta visibilidad, se da el reconocimiento constitucional. Pero no solamente se ha logrado, no solamente estamos diciendo ya lo logramos, ya está el reconocimiento constitucional. No, al contrario, estamos luchando junto con más funcionarias públicas como la senadora Susana Jar, como la senadora Celeste, que son mujeres afromexicanas de Oaxaca, del Estado de México. Y digo, las menciono porque yo he sido parte, y no de que ahora que soy diputada, sino de antes, en este tema de decir, vayamos a reformar
los temas secundarios, los derechos secundarios y que se lleven a la realidad. ¿A qué voy? La población, las comunidades saben quiénes son sus líderes, saben quiénes están trabajando desde sus comunidades y lo que están haciendo, incidiendo, tocando puertas. Cuidemos mucho eso, cuidemos bastante eso y no nos quedemos callados porque los partidos políticos tal vez quieran simular. Eso también me debe de quedar claro. Van a querer comprar a las autoridades comunitarias porque se puede dar el tema de la corrupción y decir, pues piden constancias, no hay problema, ahorita la hacemos y te firmamos y llegamos a un acuerdo y a una negociación. También eso le tenemos temor en eso, ¿por qué no? Pero lo que sí creemos es que la población ya no lo puede permitir, que nos lleguen representantes al Congreso local, a los ayuntamientos, que no tienen nada que ver y que no lo merecen y que la verdad ni saben qué piensan hacer por la población afromexicana. Muy bien, ¿hay alguna propuesta incluso de que se sancione a las personas que cometan este tipo de ilícitos, de extender constancias a personas que realmente no acrediten su afrodescendencia o su origen indígena? Se tiene que cuidar mucho el proceso electoral. Habrá tiempos de impugnación, habrá tiempos en el que se tenga que denunciar, por supuesto, y por eso es lo que debemos de cuidar, los tiempos electorales, los procesos electorales, para que todo pueda cumplirse. Yo espero que no lleguemos a ese extremo. Yo tengo la confianza de que los partidos políticos van a disciplinarse y van a cumplir con esta reforma de ley electoral que no tarda, y si no mal recuerdo, creo ya está en el diario oficial del gobierno del estado. Quiere decir que esto ya es una reforma de ley que ya deberían los partidos políticos ir conociendo. Y por supuesto también conocer a sus militantes, conocer a la ciudadanía que tiene que ser su futuro candidato o candidata en estos espacios. Pues el partido Morena está obligado a poner el ejemplo, que no caiga en ese tipo de tentaciones. Y precisamente adelantando algunas cosas, precisamente de la persona de que estoy hablando, no es parte del Morena, pero quiere militar en el Morena. Entonces digo, si se le va a dar la bienvenida a alguien violando pues una disposición que acaba de aprobarse, pues es un mal presente. Pero bueno, yo sigo invitando a los que están en línea, que son bastantitos ya, que participen, hagan preguntas o tal vez tengan alguna duda, aprovechen la presencia de la diputada, pues aunque la estresemos un poquito, pero que se vaya fortalecida con la participación. Bueno, queremos saludar a unas personas que estamos viendo aquí. Voy a centrarme en algo imparcial. Tiene mucha gente que la está siguiendo. Gracias. Les saludo con mucho afecto desde Manzanillo, Colima, donde se ve el faro de la costa, chica. Muchísimas gracias. Saludos. Ramiro Crispín Gutiérrez, hasta Colima, mandamos este saludo. Gracias. Bueno, pues siguiendo con esta dinámica de las cuestiones de las candidaturas, diputada, efectivamente se necesita cuidar mucho este proceso. Es un proceso delicado. Aparentemente la fortaleza la tiene su partido, el Morena, pero acuérdense que también hay un dicho que dice que a veces la fortaleza se convierte en debilidad, porque ahorita todo el mundo en el distrito 15 va a querer ser afro, pero además van a querer ser morenos, ¿verdad? Entonces deben de cuidar mucho ese proceso, esa fortaleza que luego de pronto todo el mundo puede malinterpretar, y que de tanto que ya está seguro el negocio, terminan peleándose todos los que aspiran, ¿verdad? Bueno, yo por eso naturalmente soy morena y naturalmente de izquierda. Luego me ven a escribir con la izquierda y me dicen que se me hace que usted aprendió apenas. Digo, no, yo así desde niña. Muy bien. Muchas gracias, diputada. Pues bueno, nos hablaba de un tema también bastante interesante, que es lo de los deudores alimenticios, las personas que ejercen violencia contra las mujeres o contra la familia en general. Hay un contexto aquí. En el proceso pasado, en el municipio de Iliatenco, se anuló una elección precisamente por cuestiones de violencia de género. Sí. Se comprobó que uno de los candidatos había ejercido violencia de género hacia una candidata,
Finalmente terminó ganando el mismo candidato, pero bueno, se demostró y se puso un ejemplo, se sentó un precedente ya que incluso una elección se puede cancelar, se puede anular por este tipo de situaciones. Pero más allá de la violencia de género, que claramente es la situación de agredirse entre los candidatos y concretamente hacia la mujer, hay un tema interesante que entra hoy, que es el de los deudores. Explíquenos un poquito más en qué consiste este tema. Bueno, yo antes quiero hacer rápido una introducción ahí. Escuchaba a una mujer feminista internacional, no recuerdo bien su nombre, donde daba unos términos y decía que el machismo es un comportamiento de hombres y mujeres. Claro. Y que el patriarcado es un tema estructural y sistemático. Cuando decimos patriarcado es porque realmente es algo que se genera constantemente, el machismo, en las instituciones, en tu lugar de trabajo, en las escuelas, en la calle, y que se genera y es un patriarcado sistemático. Y el machismo, como lo decía ahorita, es un comportamiento de hombres y mujeres. Entonces yo me pongo a pensar y digo, no puede llegar una persona agresiva, una persona que genera violencia, a tener una función pública, a tener un poder, a tener ese poder de toma de decisiones, porque si no puede gobernar su familia, si no puede tener una armonía desde su hogar, mucho menos la tendrá en un espacio de poder. Al contrario, el poder yo creo que le va a servir hasta para generar más violencia. Esto para nosotros como mujeres, que es la primera legislatura paritaria, era importante poderla resaltar y poder reformar en que no podemos permitir que este tipo de personas lleguen a tener estos encargos. A raíz de ahí se tenía que sumar también este tema de que hay separaciones, ¿no? De que luego el hombre se separa de su familia, pero llega a tener una obligación, y que es precisamente la pensión alimenticia y el tema de que hay que cumplir con las obligaciones como padre, como familia, y que eso también se está cuidando de que no deben de tener deudas alimenticias. A eso nos referimos, porque también es como un ejemplo, vaya, de decir, estamos bien acá con la familia, en un ambiente social y en un ambiente en el que la gente diga, me va a representar bien esta persona, pero a veces desconocemos estos temas y que estaban permitidos, ¿no? Porque a veces se sabía de temas, de situaciones, de conflictos familiares, y eso no era como ¿cómo se dice? Como un impedimento. Ajá, un límite, ¿no? Decir, no, adelante, pues esto no tiene nada que ver. Hoy sí tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver que deben ser ejemplos, no solamente los hombres, las mujeres también, pero como estamos especificando este tema de deudores alimenticios y de personas agresoras, nos referimos precisamente más hacia los hombres. Y también creemos que también las mujeres, si generan violencia hacia otras mujeres, siempre digo que entonces no podemos hablar de sororidad y no podemos expresarnos con libertad cuando hablamos de sororidad, porque a veces los ataques se dan entre mujeres. Entonces toda esta parte estamos cuidando en esta reforma de ley, pero también nosotras, las mujeres en territorio, en mi caso, es lo que tratamos de hacer con talleres, las visitas de derechos humanos que se han dado por acá, por la Costa Chica, con esa intención de que las mujeres y los hombres conozcan sus derechos políticos electorales, pero también sus derechos humanos, que es lo fundamental. Muy bien. Bueno, pues en concreto, los varones que tengan demandas por cuestión de violencia intrafamiliar, que tengan demandas porque no están cumpliendo con la manutención de sus hijos, se va a hacer un catálogo. Sí. También se está estableciendo esta normatividad. Se va a hacer un catálogo donde van a estar dados de alta las personas que son generadores de violencia al interior del núcleo familiar, los que tengan deudas, que no estén cumpliendo con el gasto de su familia, sobre todo aquellos que se divorcian y que tienen la carga de dar
una mensualidad para su familia y que no la estén dando, pues no podrán ser representantes y sobre todo no podrán ser diputados. Candidatos. Ni candidatos y no pueden llegar a los congresos porque pues ahí es donde se dan las leyes. O a los ayuntamientos. Y era contradictorio, efectivamente. No hay un buen ejemplo, ¿no? Claro. Eso es cuestión de dignidad. Hasta moral, ¿no? ¿Cómo puede estar al frente de una institución alguien que pues, no cumple con la familia, que ejerce violencia con la familia? Y bueno, ojalá que se llegue a buen término esta propuesta, que este padrón sea fiel, porque pues también habría que ver los excesos de estas legislaciones, porque honestamente yo he visto algunos debates, no voy a profundizar para no enredarme, pero he visto algunos debates en donde, sobre todo la violencia contra las mujeres, como que ya se utiliza hasta como pretexto, ¿no? Un debate legislativo no debe de calificarse tan pelo a pelo con una violencia que se ejerce acá afuera, ¿no? Se entiende que un debate legislativo, pues a veces se suben los tonos. Altura. Se suben. Debe ser de altura. Y sí, pero vamos a entender que a veces las argumentaciones pueden ser ásperas, pero sí, como que utilizar la cuestión de violencia a la primera o nada más porque no me sentía a gusto por ese debate acalorado. Yo he visto que se han cometido excesos al interior del Congreso, pero bueno, no vamos a profundizar ahí porque al rato no vayan a censurarme. Pero sí, yo creo que hay que establecer una diferencia, ¿no? Claro. Porque es una cosa es la sociedad y alguien empoderado a un debate entre dos personas a la misma altura, que puede ser ríspido, que puede ser acalorado, pero al final de cuentas, bueno, se está buscando una legislación. Bien, pues diputada, hemos hablado ya acerca de la modificación a la ley electoral, hemos hablado acerca de este tema de la violencia de género, de los deudores alimentarios, pero hay un tema que también quisiera abordar con usted, que es el tema que también tiene que ver con los pueblos indígenas, la policía comunitaria. Recientemente se notificó que está firme una modificación a la ley. Pues ahora sí que los que son sujetos a respetar esta ley, concretamente la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, no está de acuerdo, hizo una manifestación, fue a Chilpancingo, encabezaron reuniones con funcionarios del gobierno del estado. ¿Qué nos puede informar al respecto? Bueno, rapidito un antecedente. No olvidemos que desde el 2018 hay una acción de inconstitucionalidad cuando el gobierno de aquel entonces quiso hacer unas reformas a esta ley y por supuesto que no se puede lograr, se da una acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le exige al Congreso del Estado realizar una consulta. Nunca antes en la historia se le había consultado al pueblo de Guerrero. Son consultas que ya quedaron para siempre, lo he expresado en varias entrevistas, que la ciudadanía debe de acostumbrarse a ser consultada y que hay que verle el lado bueno, ¿no? De que hoy en día estas consultas le van a permitir a la ciudadanía tanto indígena como afromexicana y la ciudadanía en general a que den su opinión, a que den propuestas, a que den sus ideas, a que puedan modificar si se presenta alguna propuesta de reforma de ley, si se presenta alguna propuesta de proyecto de ley que beneficie o tal vez hasta afecte, puedan ustedes ser partícipes. Yo opino que las participaciones ciudadanas se tienen que ir motivando, se tienen que ir acelerando también, pero sobre todo tiene que haber una certeza de que la participación ciudadana la vayamos fortaleciendo entre todas y todos. Con esta acción de inconstitucionalidad que se da, que es la 81-2018, si no mal recuerdo, la legislatura anterior, por tiempos, quiero pensar, no sé qué pasó ahí, no logra hacer casi nada. Y al llegar nosotros a esta legislatura, nos toca precisamente a su servidora pues revisar lo que quedó a medias, quedó pendiente de qué es lo que seguía, ¿no? Estarnos empapando y analizar qué tocaba hacer
en esta nueva legislatura y con esta acción de inconstitucionalidad que traía una fecha de vencimiento, por supuesto, y que tenía que atenderse ya de manera urgente porque era una obligación del Poder Legislativo. Sin embargo, esta tarea se le queda en manos de la Junta de Coordinación Política. En aquel entonces estaba de coordinador el diputado Alfredo Sánchez, y fue la Junta de Coordinación Política con todos los diputados y diputadas quienes nos hicimos parte de esta consulta. Por supuesto, su servidora siempre tuvo una postura de decir que nosotros como legisladores no teníamos ni el conocimiento ni la experiencia, y por supuesto no era ni nuestra tarea como tal venir a las comunidades, venir a los territorios a hacer consultas. Sin embargo, lo teníamos que hacer. Bueno, con todo y esto, logramos hacer varias visitas a territorio, lo hemos comprobado, lo entregamos. La Junta de Coordinación Política entrega todo este documento físico a la Suprema Corte de Justicia y también digital. Y fue ahí como esperábamos los tiempos de que la Suprema Corte sesionara para ver qué pasaba con esta primera consulta que se estaba ejecutando, que es esta, la de la ley 701, que habla de seguridad, de derechos. Y por supuesto trabajamos este tema de la mano con el presidente de la Comisión de Seguridad, que es el diputado Joaquín Vadillo, y fuimos partícipe en varias reuniones de trabajo, de ver los avances de consulta, de revisar en dónde estábamos mal, que se hacía falta más difusión, más promoción. Siempre, insisto, mi postura fue de que se tenía que cumplir con todas las características de la consulta, que fuera libre, que fuera previa, que fuera informada, que fuera de buena fe, culturalmente adecuada. Por supuesto, cumpliendo con las etapas también de que antes de dialogar tenía que darse una información, y tratábamos de hacer, digo tratábamos porque insisto en que no teníamos conocimiento ni experiencia, y que esta primera consulta la ejecutó precisamente las y los diputados y sus equipos. Sin embargo, tratábamos también de que cuando decíamos que fuera culturalmente adecuada, pues que se hicieran las asambleas comunitarias como acostumbran nuestras comunidades a hacerla, junto con su autoridad comunitaria, e informar. Es ahí donde yo noté que hubo poca participación ciudadana. La gente desconocía la importancia de participar, de opinar, insisto, de hacer algo. Bueno, sin embargo, el 5 de junio, después de un largo proceso de espera, de entrega de documentos en 2-3 ocasiones, de que porque nos hacían requerimientos la Suprema Corte y el Congreso mandaban la información que nos solicitaban y todo esto, pues el 5 de junio la Suprema Corte sesiona y dictamina a favor de que la consulta pues está bien hecha. Sin embargo, se escuchan, ¿no?, entre nosotros como compañeros en el Congreso del Estado, de que también es importante saber que esta consulta nos deja una enorme experiencia de decir lo que menos podemos hacer nosotros. En mi caso es simular o es afectar a nuestra población indígena o afromexicana, y pues hoy en día con justa razón tal vez comunidades, poblaciones digan, bueno, queríamos conocer más del tema, queríamos más tiempo, no sé, ellos tenían todo el derecho de decir nuevamente otra reunión, otra asamblea, las asambleas necesarias, ¿no? En donde sí yo quiero expresarte, Fernando, es que no estoy de acuerdo en que haya personas líderes, se dicen ser líderes, se dicen ser personas que representantes de las comunidades indígenas sobre todo, y que a veces las comunidades ni saben que ellos están de representantes, y que a veces buscan un fin lucrativo y no un beneficio colectivo, más bien el beneficio personal. Y es lo que se debe de cuidar bastante, porque en el caso de la población indígena, pues ya está cansada de ser utilizada, de ser engañada, de nada más utilizar
a veces hasta sus necesidades para que otros o pocos se beneficien. Y celebro bastante que tanto nuestro gobierno del estado esté atendiendo a esta policía comunitaria, a la coordinación de policías comunitarias, porque es importante que también ellos se involucren. Y lo hubieran hecho, a mí me hubiera encantado que lo hubieran hecho desde un inicio, ¿no? Desde el proceso de la consulta, y se hubieran involucrado y hubieran estado atentos en las asambleas comunitarias, porque hubo autoridades comunitarias que expresaban que no querían ser consultados, que ellos le preguntaban a sus habitantes, ¿quieren ser consultados sobre este tema? Porque también se tendría que preguntar, y que muchas veces decían que no, que al final de cuentas estas reformas de leyes a ellos no les beneficiaba. Y por supuesto, a veces expresarse así, entiendo en lo personal que es porque la gente está cansada, insisto, en que no sea realmente tomada en cuenta, ¿no?, sus opiniones. Luego dicen, no, pues lo que nosotros comentemos tal vez ni lo vayan a considerar. Diputada, una respuesta muy concreta. ¿Usted está conforme con lo que es de la manera que se llevó a cabo la consulta? ¿Está satisfecha? No, no me siento satisfecha. No me siento satisfecha, sin embargo tenía que cumplir, era una obligación mía de cumplir, y lo hicimos con mi equipo de trabajo lo más transparente posible, pero no estábamos en condiciones de llevar una consulta nosotros. Nosotros como comunicadores tenemos una percepción, y creo que, bueno, se vale comentarlo, que al final de cuentas yo creo que también la Suprema Corte de Justicia también tomó en cuenta los tiempos, la falta de experiencia y muchas otras circunstancias, porque si se hubiese atendido al espíritu de la ley, la consulta no fue debidamente informada, y en parte se debió a la poca participación de los pueblos. ¿Es correcto? Sí, porque insisto que nunca antes nos habían consultado. Es como si, bueno, ya no sé ni qué ejemplo dar, pero nos decía la gente, ¿nos van a consultar? O sea, eso es cierto. O sea, la gente se expresaba de... O sea, la gente decía, todo el tiempo ya nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿no? Y como sí, que están claro, acostumbrados, ¿no? Claro, tiene mucho que ver los gobiernos de antes, tiene mucho que ver que las leyes se han reformado, se han modificado, se han creado leyes, y la población desconoce. Ahora, más allá de que pues no se logró un trabajo óptimo, que rara vez se logra, y sobre todo por la falta de participación de la gente. Sin embargo, más allá de estas carencias, dicen los representantes de la Coordinadora Regional de Actuarías Comunitarias, lo que comúnmente englobamos como Policía Comunitaria. Bueno, la Policía Comunitaria es parte de una estructura. La estructura global se llama Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, precisamente porque es un conglomerado de pueblos. Y bueno, dependiendo de esa coordinación está la Policía Comunitaria. Pero bueno, estos consejeros, o los representantes de esos consejeros, manifestaron: la decisión de la Corte es una traición a la CRAC. ¿Está de acuerdo con eso? Pues no, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano que existe en nuestro país. Y nosotros lo que hicimos como Congreso del Estado es hacer esta tarea que nos encomendaban, y entregamos todo el trabajo. O sea, ahí sí, realmente, si tenían que presentar ellos comprobación o alguna prueba de que el trabajo no se estaba haciendo bien, tuvieron la oportunidad, y yo creo que lo hicieron. Tal vez decíamos hace un rato con algunos legisladores, tal vez no bien fundamentada, ¿no? Y por una parte, yo creo que en eso no falló la Corte, fallaron los que tenían el deseo de denunciar, de decir, hey, paren porque esto está mal. Pero sin embargo la Suprema Corte, al ver tantas actas de asambleas comunitarias, porque se presentaron más de 2,000 actas de asambleas comunitarias, o sea, asambleas hubo suficientes, participación ciudadana tal vez muy poca, pero la gente que fue opinó. Eso a mí me queda claro. Yo fui testiga de varias asambleas comunitarias en Markelia, y por ejemplo, cuando llevamos una a cabo aquí en la cabecera municipal de Markelia, en la cancha Benito Juárez,
la gente lo decía en voz clara, ya no queremos que nos estén haciendo daño la propia policía comunitaria, claro, porque ellos hablaban de que le tenían más temor a la policía comunitaria que a otro tipo de seguridad. También decían, queremos más derechos, queremos justicia en estos temas. O sea, la gente lo expresaba y nosotros teníamos que anotar todo lo que la gente, claro, estaba diciendo. Sí, en este caso también vale la pena aclarar de que en la Costa Chica había dos tipos de policías, predominantemente, porque luego en Markelia surgió una tercera policía. A ver, para la gente que nos ve y que no está al tanto del tema, hace 25 años aproximadamente, 25, 28 años, surge la policía comunitaria, surge la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, y de ahí depende la policía comunitaria en la parte indígena de la Costa Chica, en la parte indígena de Guerrero. Pero hace como 12 años surge la Policía Ciudadana, que depende de la UPOEC, que son dos cosas distintas. Y hace como 2 años o 3, en Markelia concretamente, surge la policía, ¿cómo se llamaba esta policía? Bueno, una policía adicional en Markelia. En Markelia había 3 policías. La policía comunitaria, que depende de la CRAC, la policía ciudadana, que dependía de la UPOEC, y una policía local, la guardia local, que dependía de un consejo en Markelia. Entonces, en el caso concreto de las reuniones de Markelia, pues lo que ellos no querían era la presencia de la policía ciudadana, que dependía de la UPOEC, porque estaban muy excedidos en violencia. Lo especificaban, ¿eh? Sí, ok, sí, pero lo especificaban para Marven, para la diputada Marven, que es de Markelia, y para muchos de la Costa Chica. Pero a un ministro de la Suprema Corte de Justicia lo mismo le da la policía ciudadana que la comunitaria, porque dicen, bueno, pues es lo mismo, no era lo mismo. Una sola. Ellos decían que era lo mismo. Hablar de policía comunitaria es hablar de todos los que se decían ser parte Entonces, ok, aquí hay un problema. No se puede comparar la actuación que tenía la policía ciudadana de la UPOEC con la policía comunitaria, que depende de la CRAC, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dos han cometido excesos. Sin embargo, quien más cometió excesos, que por suerte ya no está operando, fue la policía ciudadana de la UPOEC. Sin embargo, la policía comunitaria también tiene sus excesos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo estas asambleas? ¿A qué llevaron a la Corte? ¿A qué decidió la Corte? La Corte decide, no puede la policía comunitaria seguir reeducando, porque en esos procesos de reeducación ha cometido excesos. Entonces no los desaparece, los está regulando. Los está regulando en base a lo que encontraron en las actas, a las quejas de las personas. Entonces le dicen, no puedes estar reeducando. Si quieres tener un reconocimiento legal, tienes que depender de seguridad pública. Más o menos es la cuestión que aprobó la Corte, ¿verdad? ¿Es correcto eso? Sí, limitaron algunas facultades, no desaparece la policía comunitaria, por supuesto que no. Y es bueno que también hoy se ocupe la policía comunitaria en acercarse al gobierno del Estado, revisar nuevamente la ley 701, cómo queda después de que la Suprema Corte apruebe estas reformas, y que fue de la mano, insisto, de las poblaciones indígenas y afromexicanas, y que sirvieron de mucho las actas de asamblea que se fueron levantando, donde también hay pruebas de fotografías, prueba de videos, porque nos pedían videos, graben cuando inicie la asamblea, y nosotros grabábamos. Por eso digo, a pesar de que no teníamos experiencia, nosotros íbamos cumpliendo con las etapas de la consulta y con las características de la consulta. Pero esta no fue una tarea nada más pues de Marven, sino de todo el Congreso. Los 46 diputados estábamos en territorio. En su momento se quedan los equipos al frente, porque había características como, por ejemplo, cuando se trataba de que hay que informar y que ella tenía que ser culturalmente adecuada, ya le tocaba de alguna manera directamente a las autoridades comunitarias.
Hoy esto va a seguir caminando, por supuesto que se tiene que ir revisando porque lo que queremos lograr es que realmente haya justicia en nuestras comunidades y en nuestros pueblos y haya desarrollo y que los derechos realmente sean progresivos, que vayamos avanzando en cuanto a derechos. Diputada, esta ley de consultas, esta nueva modalidad que se tiene que consultar, es un arma de doble filo, porque al final de cuentas la sociedad tiene que ser más participativa, porque si se tienen que llevar a cabo consultas y la gente no participa, al rato los que no participaron van a estar impugnando la consulta porque ya no fue bien informada, porque no fue adecuada, y entonces sí representa un reto. Sí, es lo que decía yo hace rato, tenemos que motivar a las participaciones ciudadanas, tenemos que incidir con nuestra población, con nuestras comunidades en que deben de darle la importancia de participar en las asambleas comunitarias. Ahora que pues en este mes, por cierto, se da el cambio de autoridades comunitarias, es lo que debe de cuidar mucho la población, de que deben de elegir bien a su autoridad comunitaria, porque esa autoridad debe de tener estas características de motivar, de convocar, de llevar a cabo asambleas comunitarias constantemente. Por acá se sabe en la Costa Chica que, y digo, es un tema creo que también general en todo el estado, que se dan las reuniones de domingo, luego se dicen vámonos a las reuniones de domingo. ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos que seguir creyendo en una asamblea comunitaria. En mi participación de la semana pasada decía yo que es el máximo órgano de toma de decisiones, es el máximo órgano que puede decir sí, no, o esto queremos hacer. Las asambleas comunitarias, no hay de otra, porque solo ahí podemos decidir qué rumbo tomar y qué hacer y qué tenemos que hacer a favor de nuestra comunidad. Claro, y fíjese que al respecto de estas consultas, hay un municipio que todavía ni siquiera se instituye y ya está en este tema del conflicto de las consultas. Por ejemplo, sí. San Nicolás, que va a ser un nuevo municipio, ya está el decreto, ya está todo, solo falta que se formalice, que se instituya, y sin embargo ya traen un conflicto de que uno de los que están postulando es indígena, que no tiene que hacer nada en San Nicolás, y unos dicen que sí, y otros dicen que no, y bueno, ni siquiera tienen el municipio creado, y ya traen esa situación del que el presidente instituyente que están impulsando es indígena. ¿Qué sabe al respecto? Bueno, los municipios están creados, ya lo aprobamos, ya está aprobado. Estamos en la etapa, y es algo que también se ha venido discutiendo en el Congreso del Estado, y es que hay un sinfín de impugnaciones en el Tribunal Electoral por parte precisamente de uno de los municipios de nueva creación, que es el pueblo Ñunzavi, si no mal recuerdo, de Ayutla, que es el que sigue impugnando, porque hasta donde sabemos es que ellos quieren en automático pasar a ser de usos y costumbres, ¿no? Entonces ya como municipio nuevo, porque ya quieren en automático ser de usos y costumbres. Creemos que no es la dinámica que ellos están llevando y que está de alguna manera afectando al resto de los municipios nuevos como Santa Cruz el Rincón, San Nicolás y Las Vigas, porque de tantas impugnaciones que existe, pues el Congreso del Estado sí está caminando con un cronograma de actividades, de decir, bueno, estas son las propuestas, porque aprobamos también los nombres de quienes pueden ser los posibles integrantes del ayuntamiento nuevo, y bueno, se está trabajando en ello, pero se tiene que acabar con estas impugnaciones, tiene que de alguna manera el Tribunal Electoral ir dictaminando, porque esto paraliza un poco al Congreso del Estado. Yo celebro que nuestra diputada Yoloxin, la coordinadora del Congreso, ya se haya reunido con los comités gestores, que también ahí es un dilema, porque se sabe que quienes integren la comisión de gestoría pues no podrían ser integrantes del ayuntamiento, y sí es bien cierto, yo creo que nuestro pueblo afromexicano
San Nicolás debe de cuidar mucho, pues que no esté al frente una persona indígena, que sea una persona afromexicana, porque San Nicolás es 100% población afromexicana, y yo creo que esto le va a beneficiar más con esta nueva reforma de ley que acabamos de aprobar, que sí tiene que ser una planilla con un mínimo el 50% afromexicano. O sea, usted sí comparte la idea de que se inclinen porque sea un afro el que esté ahí. Pues tiene que ser, porque nuestra población es afromexicana en San Nicolás, y porque no puede venir otra persona que no sea de ese pueblo o que no sea afromexicana a gobernar. Al contrario, quienes van a conocer mejor de lo que padece y de las necesidades que tiene la comunidad es una persona afromexicana. Que precisamente vendría a reforzar lo que comentábamos hace un momento, de que no es suficiente con que diga yo me declaro afro porque ya tengo tanto tiempo viviendo en San Nicolás. Sí, y que reconozco a un sinfín de liderazgos ahí en San Nicolás que llevan años en la lucha por separarse de Coajinicuilapa y ser municipio nuevo, porque esta lucha de San Nicolás ya lleva un buen de rato, que lamentablemente pues hasta han desaparecido personas, han fallecido personas por esta lucha, y que pues ahora sigue firme un buen liderazgo de rato, que han sido gestores para su comunidad, han participado en estos espacios de comisariados, de comisarios. Hay mujeres incidiendo también desde lo educativo. Entonces hay mucho liderazgo, hay de dónde ver y de dónde tomar mujeres y hombres de San Nicolás. Yo valoro mucho a todas esas mujeres y esos hombres, con independencia de que son de diferentes partidos políticos, por el simple hecho de ser personas afromexicanas, merecen estar en estos espacios de poder y de toma de decisiones, y que yo espero que en verdad, insisto, que de una persona afromexicana, y tiene que ser así, porque vamos a estar muy atentos en eso también. Muy bien, diputada, y hablando de la cuestión afro y de que Markelia está en ese distrito afro, y de que usted es una diputada afro, presidenta de la Comisión precisamente de Asuntos Indígenas, o ahora corregido, de poblaciones indígenas y afromexicanas, y que tiene que ser afro la candidata. ¿Usted no le ha despertado la curiosidad por participar en el municipio de Markelia, que es donde usted radica ya, en un próximo proceso electoral? Ay, yo digo que sí, pues yo espero que la misma población nos impulse y nos empuje a seguir participando. Me considero una mujer joven, más allá de ser afro, joven también, orgullosamente afro, por supuesto, con sangre indígena, que pues radicando aquí en Markelia ya voy para 16 años, y para mí será un honor poder en su momento participar en Markelia, y también, ¿por qué no?, también con nuestro único distrito local afromexicano, que la gente sepa que seguimos recorriendo el territorio, pero todo a su tiempo. Ahorita tenemos que seguir fortaleciendo tantas cosas desde el Congreso Legislativo, y sobre todo en temas de leyes, porque los derechos de la población afromexicana están muy atrasados, muy atrasados. Diputada, al respecto de estas situaciones, que yo siempre me quejo de lo mismo con, si es un afro, pues me quejo con el afro, ¿no? Y de temas afros. Tiene tiempo ya esa lucha, ese movimiento afro. Había un movimiento que se llamaba, bueno, no recuerdo ahorita de momento, pero hay un movimiento afro, ya tiene rato. México Negro. Empezó uno con el México Negro, pero el que más estaba, Encuentro de Pueblos Negros se llamaba. Existe. O se llama. Ahorita ya tiene muy poca publicidad. Sí. Sobre todo porque caen en el error los que impulsan estos movimientos, de que todo funciona, todo está bien informado si lo pones en tu página de Facebook, ¿no? Y pues en tu página de Facebook están tus amigos, pero si yo no soy tu amigo, no me entero de tus actividades. Entonces antes había más difusión, y precisamente a ese punto voy. Hace falta difundir las actividades de estas comunidades, hace falta difundir las actividades, incluso de los propios legisladores. Totalmente. Hay muchas cosas que no difunden. Por ejemplo, en el tema de San Nicolás, muchas veces nos hemos quedado con la intención de, bueno, ¿y qué opinará la diputada Marven, que es parte de este distrito? O sea, hace falta mucha información,
Por ejemplo, y también hace falta trabajo, porque la labor que hace la diputada Marven con relación a otra diputada que también fue afro y que pues por lo menos en nuestros archivos no hay más de 2 participaciones en todo un periodo legislativo. Entonces, usted está trabajando, la hemos entrevistado varias veces, pero la diputada anterior del Distrito 15, que era afro, pues nosotros yo creo que tenemos tal vez unas 2 participaciones. Entonces, hace falta información, hace falta que se difunda lo que están haciendo. Por ejemplo, usted la estamos viendo con actividades concretamente en el municipio de Markelia, que es uno de los temas que está en nuestra plática. Ha gestionado construcción de calles en el periodo pasado, en el año pasado. Pavimentó, si no mal recuerdo, 2 o 3 calles aquí, 2 tramos de calles en Markelia. En este año tiene algunas otras actividades también programadas, tengo entendido, ¿no? Sí, fíjate que es cierto, hemos hecho un sinfín de actividades para nuestra población afromexicana. Pudo venir nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la maestra Cecilia Narciso Gaitán, quien preside esta Comisión de Derechos Humanos del gobierno, en el Estado, no del gobierno, en el Estado, y visitó Las Peñitas. Nos reunimos con cerca de 60 mujeres afromexicanas todas. Hizo un compromiso con nosotras de seguirnos impulsando y fortaleciendo el tema de derechos humanos, de que no podemos normalizar ni tolerar la violencia hacia nosotras, que tenemos que acabar con el racismo que seguimos viviendo y la discriminación. Y por supuesto hicimos un compromiso también entre nosotras de generar esa sororidad, de decir con claridad que en esa reunión o en este encuentro de 60 mujeres ha sido el seguimiento de un foro que tuvimos el año pasado, en el mes de julio, con 150 mujeres afromexicanas aquí en Markelia, y que después de ello seguimos dando talleres y cursos, y hoy de 150 mujeres nos mantenemos 60 mujeres y que nos seguimos empoderando con conocimiento, y que había muchos temas que muchas mujeres afromexicanas desconocían. Por ejemplo, estamos trabajando, y me voy a adelantar, sobre un folleto donde van a aparecer los rostros de mujeres afromexicanas de nuestra Costa Chica, y donde vamos a tener fragmentos donde vamos a expresar nosotras cómo nos sentimos ser afromexicanas, qué nos hace falta, pero también cuántas mujeres afromexicanas vivimos en la Costa Chica y cuántas tenemos la capacidad o nos sentimos con esa capacidad y con ese talento, porque hemos descubierto que somos capaces de todo. No solo las mujeres afromexicanas, sino las mujeres en general, pero las mujeres afromexicanas siento yo que aún más, porque tenemos de frente la discriminación y el racismo, y pareciera que lo estamos combatiendo, y ahí vamos contra todo eso. Entonces ha sido una lucha constante en territorio, de la mano con el Congreso del Estado, y que para mí es importante dejar huella y dejar bien marcado que empoderar a más mujeres significa que hoy Marven está aquí contigo, pero que en los próximos meses o en los próximos años no sea solo Marven, sean más mujeres contigo diciendo que son diputadas, que son presidentas municipales, que son regidoras, que están al frente de cierta institución y que tienen la capacidad de que lo están haciendo bien, porque no ha sido fácil estar en el Congreso del Estado, no ha sido fácil primero ser joven, ser mujer y ser afromexicana y ser pobre, porque ricos en Markelia no hay, ¿no? Entonces los ricos son los grandes empresarios de la Coca-Cola, el Bimbo, pero imagínate tener todos estos factores encima y a pesar de ello estar al frente de una legislatura. Entonces no ha sido nada fácil. Creo que quien me fortalece a mí y quienes se sienten representados es la misma población, las mismas mujeres que dicen: hoy es Marven, pero mañana puedo ser yo, ¿no? Porque saben bien que no hay necesidad de tener tanta experiencia académica o tanta
tanto trabajo académico, porque pareciera que también eso nos discriminan. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes doctorado? ¿Tienes maestría? Porque para que seas diputado o presidenta municipal debes de tener estas profesiones. Y te debes de casar y debes de tener hijos. Pareciera que nos leen un decálogo. Un decálogo y que se convierte en un estereotipo, ¿no? La mujer presidenta de un municipio debe ser casada, con hijos y bien estudiada. Eso nos han dejado muy presente el patriarcado que tenemos en la región Costa Chica y en el estado de Guerrero. Ahora, tenemos que tener entendido de que efectivamente dijo una palabra clave. La regla debe ser hacer las cosas bien, porque si como afro vas a llegar a un congreso a hacer nada, pues también digo, es una contradicción. ¿Cómo vas a combatir la corrupción? ¿Cómo vas a combatir la falta de modificación de leyes si llegaste y no haces nada? Yo sí como que acepto que existía mucha corrupción. Sin embargo, también hay unas muletillas, ¿no?, que se abusan. Por ejemplo, el tema de patriarcado, como que siento que a veces lo agarran como una canción y choca, porque nada más lo único que dicen es patriarcado, y le dices, ¿y por qué lo dices? ¿Y qué vas a hacer en contra de? No, pues no sé, pero no estoy de acuerdo con el patriarcado. O sea, también habría que checar esos puntos finos, ¿no? No agarrar una muletilla, una canción, nada más para llegar a un lugar a no hacer nada, ¿no? Yo decía hace rato, y lo digo respetuosamente, con mucho respeto hacia las damas, pero la diputada del periodo pasado del Distrito 15 no hizo gran cosa por los afros. Y no estoy hablando que haga algo en general, simplemente hacia los afros. No se vio su paso por el Congreso. Entonces sí tenemos que cuidar esos detalles, ¿no? Por supuesto, claro que sí, y por eso vamos a seguir gestionando, que es una de las tareas también que nos corresponden a nosotros a favor de nuestra población afromexicana. Yo a veces digo, perdón, pero tengo que inclinarme más por mi población afromexicana, y lo digo porque como presido la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, pues me recargo un poco más con la población afromexicana, pero no soltamos también a nuestra población indígena. De hecho, el día de mañana tenemos una reunión interinstitucional entre el INPI, CEDEPIA y el Congreso, porque estamos por crear el Instituto de Lenguas Maternas o Lenguas Indígenas en el estado de Guerrero, que es una ley, que ya es una propuesta de ley, perdón, que ya se presentó en el Congreso del Estado y que se tiene que llevar a consulta. Entonces, generar más consultas y más consultas nos lleva a atrasarnos un poquito, porque quisiéramos que nosotros pudiéramos dictaminar y decir, órale, avanzamos y de una vez hay que darle recurso, hay que aprobar un recurso para crearle el instituto y todo eso, pero hay que cuidar los procedimientos, y lo que queremos es que hagan conciencia y tengan sensibilidad la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva, quienes en manos de ellos está que pronto se puede llevar a consulta esta ley, esta propuesta de ley para la creación del Instituto de Lenguas Indígenas. Y son cosas que a veces, como tú dices, se desconocen, ¿verdad? Porque nos cuesta a veces platicarlo o lo mandamos por nuestras redes sociales, pero de veras que valoro bastante estos medios como el Faro de la Costa Chica, que nos permite difundir de manera amplia y que llegue a más hogares y a más oídos de personas, porque es necesario que sepan que no todos los diputados y diputadas somos iguales, que no todos solamente llegamos al curul a sentarnos, sino que también nos dedicamos a muchas cosas más, y entre esas hablaba yo de la gestoría, porque yo celebro bastante que hace unos días pudimos dar el banderazo de arranque de una obra importantísima en Barra de Tecuanapa, una comunidad afromexicana que se van a beneficiar las 3 escuelas, la escuela telesecundaria, telebachillerato y la Universidad del Mar, y que yo noté demasiada presencia de autoridades comunitarias, el comisariado don Julián de la Barra de Tecuanapa, la comisaria Socorro, los 3 directivos de las escuelas, la ciudadanía, alumnado, y yo miraba con alegría sus caras, porque
decían ya era necesario que esta calle se construyera porque en tiempos de lluvia el transporte no puede llegar hasta la puerta de la escuela porque los chavos tienen que caminar y llegaban llenos de lodo, sus zapatos, su calzado. Hoy podemos celebrar que ya están trabajando en ello, que tal vez en 2 meses máximo ya podamos inaugurarla y por supuesto que nos están dando luz verde porque probablemente venga nuestra gobernadora y la titular de la Secretaría de Obras, la arquitecta Irene. Muy bien, pues qué bueno. Pues les agradecemos a los que nos están viendo desde Sonoma, California. Tiene saludos. Bastante popular su entrevista, diputada. Pues qué bueno que nos está hablando con tanta claridad de este tipo de situaciones, diputada. Qué bueno que tiene claro lo que tiene enfrente. Y pues nosotros le invitamos a que en una entrevista posterior, para no alargarnos mucho, nos hable más de ese Instituto de Lenguas. Perfecto. Porque es bastante. Nosotros siempre hemos estado pugnando porque los jóvenes sigan aprendiendo sus lenguas. Aquí en la Costa Chica lo hemos dicho. Cada vez que nosotros tenemos una reunión con alguien que no es de Costa Chica, hemos ido a la Ciudad de México, hemos ido a otras regiones del estado, hemos platicado con personas en Estados Unidos y les platicamos con mucho orgullo que en la Costa Chica coexisten muchas lenguas maternas. Por ejemplo, en Costa Chica, como en ninguna otra región del estado, o sea, estamos hablando que en una sola región hay, pues, los mestizos, los que hablamos español, están los amuzgos, están los tlapanecos, están los mixtecos y hay porciones de gente que habla náhuatl. Entonces, cuatro lenguas maternas en una región, más el español en una sola región. Entonces, y aparte la lengua afromexicana, no se te olvide. Bueno, sí, también tiene su particularidad, ¿no? Aunque es español, pero tiene una manera muy expresiva. Muy peculiar. Bueno, pues antes de terminar la entrevista, para no dejar en blanco un tema, sabemos de antemano que usted no puede hacer una promoción abierta, bueno, por lo menos es lo que nos enteramos. Sin embargo, hablando de mujeres, hablando de próximos proyectos, su corazón, ¿por qué candidato late para la presidencia de la República? Pues hablando de que son tiempos de mujeres, que tenemos una mujer gobernadora en el estado de Guerrero, que tenemos a una mujer en el Distrito Federal, ¿verdad? De nuestro distrito. Estamos llenas de mujeres, entonces, pues yo creo y confío en que puede seguir la transformación en manos de la doctora Claudia. Estamos con Claudia, vamos a ver cómo nos va. Lo que sí me queda claro es que si no llega a quedar la doctora Claudia Sheinbaum, quien quede de nuestro partido Morena, lo vamos a apoyar. Si no es mujer, quien quede. ¿Cómo ve el escenario en Guerrero para la próxima elección? Pues muy reñido. Yo creo que con estos nuevos lineamientos que se aprobaron el domingo pasado en el Consejo Nacional de nuestro partido Morena, podemos darnos cuenta que hay disciplina, ¿no? También de parte de los que aspiran a ser los próximos candidatos a la presidencia de la República, pero que en el caso de Guerrero hay mucho movimiento por la doctora Claudia y también por los otros aspirantes. Pero aquí quien va a decidir es la ciudadanía y que las encuestas realmente se puedan llevar a cabo bien. Hablando de encuestas, bien. Que sean bien informadas, que sean adecuadas. Casa por casa. ¿Qué más? Que sean adecuadas. Culturalmente adecuadas. Bien informadas. Libres de coacción. Bien, diputada, unas últimas palabras para nuestro auditorio que nos ha seguido tan fielmente. Sí, agradecer bastante a toda la ciudadanía de la Costa Chica, sobre todo nuestra población indígena y afro. Lo decía bien claro nuestro amigo Fernando, esta región, como todo el estado de Guerrero, es una región pluricultural y plurilingüística. Debemos de sentirnos orgullosos de ser costachiquenses y que muy pronto nos van a ver por allá por Coajinicuilapa, por Azoyú, por Juchitán, por Copala, por Cuautepec, por Florencio Villarreal. Vamos a andar haciendo recorridos y vamos a estar ahí en territorio porque ya viene un receso legislativo y entonces nos toca estar un buen rato en territorio
y por supuesto decirle a nuestra gente hermosa de Markelia que estoy a la orden y para servirles. Gracias por escucharnos. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, amables lectores del Faro de la Costa Chica. Les agradecemos su fidelidad, su lealtad. Les pedimos amablemente nos regalen su like, compartan esta información muy vital. Hablamos de las cuestiones de la violencia de género, se habló de las reformas a la ley 701, se hablaron de tantos temas tan importantes que vale la pena compartirlos. Les agradecemos que compartan. Hablamos de la cultura, hablamos de la lengua materna, y yo voy a aprovechar esta ocasión para comentarle a nuestros lectores que vale la pena impulsar la preservación de nuestras lenguas maternas. Son hermosas, sobre todo a mí en lo personal se me hace muy padre el amuzgo. Sí. Hay unas palabras muy bonitas, se habla de una manera muy folclórico, el lenguaje se escucha muy atractivo, y yo quiero despedir a nuestros internautas con una frase amuzga para decir hasta luego, y más o menos se dice: jato, pásela bien.